Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer el relato del capítulo 2 de la historia que hemos venido trabajando. Me gustaría recordarles que si les ha gustado la primera parte de la historia, pueden dejar su comentario, pueden dejar su like y también pueden suscribirse al canal para estar más pendiente del contenido que vamos a seguir subiendo. Me gustaría, antes de empezar a leer el capítulo 2, hacer una recopilación sobre lo que se relató en el capítulo 1. Y es que en el capítulo 1 se nos presenta un mundo completamente gris y aburrido de alguna manera, con una protagonista que se encuentra en una encrucijada al momento de llegar al subsector S7, que vendría a ser la parte de abajo de la cúpula de biodiversidad, en donde se encontró con una anomalía, una pequeña rosa de color rojo en un mundo completamente gris, en donde se encontró con el segundo protagonista de esta historia, el muchacho llamado Kyle. Tuvieron una conversación y posteriormente el Ara se encontraba saliendo de sector 7, terminando su turno, ¿no? Entonces aquí es más o menos donde termina la historia, en el capítulo 1. Sin mucho más, vamos a empezar con la lectura de la historia. Capítulo 2. La grieta en la perfección. El resto del turno fue una pesadilla de concentración forzada. Cada vez que inclinaba la cabeza sobre los tanques de nutrientes, el aroma a rosa sutil pero persistente se desprendía de mi cabello o de la tela de mi uniforme. Era un recordatorio fantasma, una alucinación dulce que hacía que los números en mi datapack bailaran ante mis ojos. Mi corazón, acostumbrado a un ritmo de metrónomo, ahora parecía tener vida propia, acelerándose con cada recuerdo del rojo vibrante y los ojos grises cargados de tormenta. ¿Volverás? La pregunta de Kyle resonaba en mi mente, más insistente que cualquier eslogan del director. ¿Por qué lo había dicho con tanta seguridad? ¿Acaso podía ver la grieta que había abierto en mi fachada de tranquilidad? Una grieta por la que asomaba una curiosidad prohibida y aterradora. Elara, ¿estás bien? La voz de Lira, mi compañera de laboratorio, me hizo levantar la cabeza de golpe. Ella me observaba con una leve arruga de preocupación en su frente. Lira era la ciudadana ideal, serena, eficiente, nunca se salía del guión. Sí, sí, perfectamente, respondí, forzando una sonrisa que sentí tensa y falsa. Solo estoy un poco distraída hoy. El sensor del subsector 7 daba más problemas de lo esperado. Ah, la zona de archivos, dijo ella, con un gesto de desdén. Un lugar lúgubre. Me extraña que Dorn te haya enviado allí. Deberían sellarlo y olvidarse de él. Sus palabras eran sensatas, lógicas, las mismas que yo había pronunciado el día anterior. Pero ahora la idea de que sellaran aquel lugar, de que encerraran la rosa y a Kael en la oscuridad para siempre, me produjo un pánico irracional. Sí, probablemente tengas razón, musité, desviando la mirada. Cada minuto que pasaba era una tortura. Las sombras alargadas del atardecer artificial comenzaron a filtrarse por la cúpula, teñiendo de verde los cultivos de tonos azulados. Por fin, el tono suave que marcaba el final del turno resonó en todo el complejo. Recogí mis cosas con una calma que no sentía y me uní al río silencioso de trabajadores que fluía hacia las salidas. El viaje de vuelta a casa fue aún más opresivo que el de la mañana. Ahora el gris de la ciudad no me parecía pacífico, sino muerto. La gente caminaba como sonámbulos y por primera vez me pregunté si bajo sus máscaras de serenidad también habría vacíos, grietas, preguntas sin respuesta. ¿O era yo la única defectuosa? La única cuya programación había fallado ante el aroma de una flor. Al llegar a mi apartamento, la voz de Aura me dio la bienvenida. Buenas tardes, Elara. Su nivel de estrés biométrico muestra un ligero aumento respecto a su media. ¿Desea programar una sesión de meditación guiada? No, Aura, estoy bien, solo cansada. Me quité los zapatos y me dejé caer en la silla frente a la ventana. La vista era siempre la misma, una geométrica perfecta de edificios grises bajo un cielo difuso. Pero esta noche esa perfección me resultaba asfixiante. Cerré los ojos y allí estaba, grabada en el interior de mis párpados, la rosa. Su rojo era más vivo que cualquier cosa que hubiera visto en Hierro 1. ¿Qué era realmente? Más allá de ser un espécimen botánico prohibido, Kyle había dicho que era un recordatorio. ¿De qué?
de un tiempo antes de Hierro 1. Esos tiempos solo se mencionaban en los archivos históricos como una era de caos y devastación, de guerras por recursos escasos y de emociones desbocadas que llevaron a la humanidad al borde de la extinción. La paz, nos decían, había sido comprada al precio de sentir menos, un precio justo. Pero ¿era realmente paz lo que sentía? ¿O era solo un adormecimiento? La cena, otra ración de nutrientes insípidos, se me atragantó. Encendí la pantalla buscando distracción en las noticias, pero las palabras del dictador sonaron huecas. La emotividad descontrolada es la raíz del caos. ¿Era el asombro que sentí al ver la rosa una emoción descontrolada? ¿Era el miedo que me provocaba Kyle algo más? Sentía más vida en esos 5 minutos en el subsector S7 que en todos mis años de existencia ordenada. Al día siguiente me desperté con una determinación que me sorprendió. La noche había estado plagada de sueños de colores y de una voz áspera. La pregunta ya no era si volvería, sino cómo podría hacerlo sin levantar sospechas. En el trabajo me mantuve impecable, completé mis tareas con una eficiencia exagerada. A media mañana me acerqué al supervisor Dorn. Supervisor, acerca de la inspección de ayer en el S7, dije manteniendo la voz más neutral posible. Él alzó la vista de su datapod. Sí, Elara. ¿Encontraste el problema con el sensor? El sensor estaba obsoleto. Lo reemplacé por uno de repuesto que encontré en el almacén. Mentí con facilidad. Pero mientras estaba allí noté que el sistema de archivo de datapods antiguos estaba un tanto en desorden significativo. Estaba en un estado de desorden significativo. Podría ser útil para los registros históricos si alguien se dedicara a organizarlo. Me gustaría solicitar permiso para dedicar 1 hora al final de cada turno a esa tarea. Sería productivo. Dorn me observó por un momento y yo contuve la respiración. Estaba pidiendo acceso regular al lugar más prohibido. Era una locura. Es un trabajo ingrato y no esencial, Elara, comentó. Pero tu iniciativa es loable. Muestra un compromiso con la eficiencia global de la cúpula. Muy bien, tienes autorización, informa de tu progreso semanalmente. Gracias, supervisor, no se arrepentirá. Me alejé con las piernas temblorosas, lo había conseguido, tenía un pase oficial. La espera hasta el final del turno fue eterna. Cuando por fin llegó el momento, tomé mi datapod y una caja de herramientas de diagnóstico, una excusa perfecta, y me dirigí al antiguo ascensor. Esta vez el chirrido de los goznes me sonó a bienvenida. El aire viciado del subsector S7 me envolvió como una manta familiar. Avancé por el pasillo con un propósito que no había sentido la primera vez. Mi corazón latía con fuerza, pero ahora no era solo por el miedo, sino por la anticipación. La puerta de la cámara criogénica estaba cerrada. Mi entusiasmo decayó por un segundo. ¿Y si se lo habían llevado? ¿Si todo había sido un sueño? Empujé la puerta y el chirrido me devolvió la esperanza. Dentro todo estaba igual. El haz de luz, la maceta y la rosa aún abierta, desafiante en su belleza. Y allí arrodillado junto a ella estaba Kyle. Sostenía una pequeña botella con un vaporizador y humedecía con sumo cuidado la tierra alrededor del tallo. Al oírme entrar, no se sobresaltó. Se limitó a alzar la vista lentamente, y esa misma sonrisa casi imperceptible que había esbozado el día anterior apareció en sus labios. Lo sabía, dijo, con una voz más suave, menos ofensiva. Sabía que no eras como los demás. ¿Y cómo son los demás?, pregunté, cerrando la puerta a mis espaldas y apoyándome en ella, como si pudiera contener el mundo exterior. Ciegos, sordos, adormecidos, respondió él, volviendo a su tarea. Vienen, toman sus muestras, anotan sus números, pero no la ven. Tú sí la viste. Me acerqué lentamente sin el temor del primer día. El aroma me envolvió y esta vez permití que la oleada de sensaciones me recorriera. No luché contra ella. ¿Cómo sobrevive aquí?, pregunté observando sus movimientos expertos. No hay luz natural, la temperatura es inestable. Sobrevive porque se niega a morir, dijo Kyle. Y había un tono de admiración en su voz. Como yo. La luz de la claraboya es suficiente. Yo consigo agua filtrada de los conductos de condensación. Es un equilibrio precario.
¿Por qué lo haces? La pregunta me salió sin pensar. ¿Por qué arriesgarte? Por esto, señalé la flor. Te podrían exiliar a las tierras yernas o peor. Kyle dejó la botella y se levantó, enfrentándose a mí. Su mirada era intensa, sincera, porque es lo único verdadero que queda, el Ara. Ellos, hizo un gesto hacia arriba, nos han dado una vida segura, cómoda y vacía. Nos han robado el sol, la lluvia, el color, el derecho a sentir, a amar, a enfadarnos, a tener miedo. Nos han dado paz a cambio de nuestra alma. Señaló la rosa. Esta pequeña cosa frágil es más poderosa que todo su ejército de guardianes y sus purificadores de aire. Es un recordatorio de lo que éramos, de lo que aún podríamos ser. Sus palabras eran peligrosas, eran herejía pura, pero resonaban en ese hueco bajo mis costillas, llenándolo con una verdad que siempre había sabido, pero nunca me había atrevido a nombrar. Ayer dijiste que su aroma era un arma, recordé. Lo es, afirmó él, acercándose. Es un arma contra el olvido, una grieta en su perfección. ¿Y tú? Su mirada escudriñó mi rostro. Tú ya tienes la grieta. Lo vi en tus ojos ayer, por eso volviste. No pude negarlo, asentí levemente. Tengo miedo, confesé, y fue liberador decirlo en voz alta. El miedo es bueno, dijo Kael. Significa que todavía estás viva. El problema no es tener miedo, Elara. El problema es no tener nada más. Me ofreció un guante. Era viejo y estaba desgastado. ¿Quieres ayudarme? Hoy toca comprobar la acidez de la tierra. Es una tarea delicada. Sin dudarlo me puse el guante. Mis dedos, acostumbrados a tocar pantallas táctiles y herramientas de metal, se hundieron en la tierra negra y húmeda de la maceta. Fue una sensación primal, sucia y maravillosa. Mientras Kyle me explicaba cómo usar el medidor, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, pero sentí una descarga, un calor que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. En ese momento, mirándolo a los ojos mientras cuidábamos juntos de la última rosa del mundo, supe que ya no había vuelta atrás. La grieta en mi perfección se había convertido en un abismo, y yo estaba dispuesta a caer en él. Kyle sonrió, una sonrisa verdadera esta vez, que llegaba a sus ojos. Ellos quieren estudiarla para eliminar lo que representa, susurró. Pero nosotros podemos usarla para recordar. El nosotros sonó en mis oídos como la promesa más peligrosa y emocionante de mi vida. Fin del capítulo 2. Bueno, muy interesante el capítulo. Tenía bastante contenido sobre lo que representa para Lara la llegada a este subsector S7 y por qué no también la introducción de un nuevo personaje que también hizo parte de este fragmento de la historia, de este capítulo. Finalmente, si te ha gustado este capítulo 2, espero que puedas suscribirte al canal para que estés pendiente y puedas asegurarte un pequeño espacio de tiempo para escuchar la lectura del próximo, el capítulo 3 de esta maravillosa historia. También decirte que si te ha gustado, espero que te puedas suscribir al canal, que dejes tu like y tu comentario. Me encantaría leer tu opinión sobre esta historia. Hasta la próxima.